Es relevante notar que más que una afectación por parte de la posverdad a los planos de la aprehensión primordial, mediante el análisis de la analogía subiriana que plantea Jesús Conil, discernimos cómo se manifiesta la posverdad en el contexto no lógico. Es decir, si la posverdad es una transmutación de la verdad o una distorsión de la misma, cabría preguntar cómo puede entenderse esta en una instancia de comprensión tal como aquella que nos lega el pensamiento subiriano, con la idea de realidad, intelección y verdad asociadas. Dicho esto, conviene de inmediato destacar, considerando los términos implicados, que al pensar en intelección sentiente, en la aprehensión primordial de realidad, aludimos a un factum de la experiencia y la vida humana que está indisolublemente asociado a la idea de verdad, aunque ésta no sea idea. La verdad que deriva o emerge de la intelección sentiente posibilita dar cuenta a la idea de posverdad, pero si este es el caso, conviene pues, siguiendo el itinerario planteado por Jesús Conil, dar cuenta de la estructura de la intelección. Así, cabe indicar que, en primer lugar, a diferencia de cierta tradición clásica, la intelección no es una facultad, sino un acto por el cual el sentiente se da cuenta de los sentidos, acto que por demás no es igualmente conciencia. Al incidir en este modo de aprehensión, damos cuenta de un modo primario de aprehensión intelectiva, esto es, la aprehensión impresiva, y los modos o modalizaciones de esta aprehensión primaria, a saber, el logos y la razón. Hay por demás tres momentos estructurales de la impresión, tal como indica Conil, es decir, primero, la afección del sentiente por los sentidos. En segundo lugar, presentación de algo otro, alteridad en afección. Y en tercer lugar, fuerza de imposición con que lo presente se impone en mi impresión, lo noérgico. Un primer momento alude al hecho básico de la aprehensión impresiva, tal que lo sentido afecta al sentiente. En el segundo momento, notamos que a raíz de esa aprehensión, el sentiente da cuenta de algo distinto, diferente de sí. Esto es lo otro sentido. Es en efecto alteridad y también otredad. Y en un tercer momento, lo otro, que le es presente al sentiente, se impone en tanto que queda en la impresión según un modo. Pues bien, este modo de quedar de independencia es la formalidad. Lo notado, como notado, se impone en impresión, se impone al sentiente. Esto es lo que suscita el proceso del sentir, es la fuerza de imposición, mas no es la intensidad de la afección. Esto notado, el sistema de notas, tiene disposición de actualidad, y en tanto tal, hablamos de la verdad de lo notado, de la verdad real. Vale así decir que la intelección es intelección en todos los modos de presentación sentiente de lo real. A decir de Antonio Ferraz Fallos, realidad refiere primaria y originariamente a intelección. Intelección refiere primaria y necesariamente a realidad. El hombre está instalado en lo real, en la realidad en virtud de su inteligencia sentiente. Ahora bien, la formalidad antes mencionada no es un concepto metafísico, sino un momento sentiente de carácter descriptivo, nos dice Cornell. En tal sentido, cuando abordamos el análisis de los modos de formalidad en impresión, da como resultado la distinción entre aprehensión sensible de estimulidad, sentir estimulidad, y aprehensión sensible de realidad, sentir realidad. Esta aprehensión en lo fundamental, como destaca Alberto de Sabe, consiste formalmente en ser aprehensión impresiva, inteligencia sentiente. Así, la impresión es justamente la primera afección ejercida sobre el equilibrio vital y experimentada por él, el sentiente, por la cual éste queda modificado. Ciertamente, la aprehensión de realidad sigue siendo sensible en impresión, pero la nota se aprende como algo otro, en propio, de suyo. Esta es la formalidad de realidad descubierta mediante análisis, como llega a indicar Conil. Esta aprehensión sensible de la realidad es, no obstante, intelección. No hay, pues, sino una sinergia, intelección, sensación a modo de unidad estructural.
es intelección sentiente. O como destaca Conil, el sentir es intrínsecamente intelectivo en impresión de realidad. Y esta es la impresión primordial de realidad en la que aprendemos la formalidad de realidad directa, inmediata y unitariamente. Es decir, en y por sí misma. El estar presente desde sí mismo, por ser real, alude al acto de aprehensión primordial de realidad. De modo que la intelección es actualización impresiva de lo real. Esto real se hace presente en actualidad, en intelección sentiente. No podría ser de otro modo, teniendo en cuenta que la aprehensión de lo real no es sino hacer presente lo real en intelección. Como el mismo Zubiri pone de relieve sobre la esencia, en la intelección la cosa real remite en y por sí misma a su propia realidad, como un pius respecto de la intelección. Mas, ¿cómo entender esta remisión? En tanto, prius de la realidad y simultáneamente actualización de la realidad en intelección. A este respecto, vale indicar, como sabe, que los momentos son compatibles. Ese momento de, por una parte, intelección de la realidad, en la que precisamente la realidad se hace presente solo en tanto que inteligida, y por otra, la no solo distinción, sino la prioridad de la realidad con respecto a ese acto intelectivo. Bueno, los momentos nuevamente son compatibles, así como el darse de la realidad de forma plena ante todas las consideraciones de la mente y el adquirir dicha realidad, formalidad de realidad, en la impresión de realidad. La impresión, la afectación del sentiente, no obstante, no es una pura afección, pues en aquella, como hemos indicado, se presenta al sentiente un otro. Este, asimismo, se hace presente en cuanto se hace presente, disculpen, y en cuanto se hace presente se actualiza y se hace presente en la impresión, de tal forma que en la impresión lo otro se hace presente al viviente y se actualiza en él. Aquí, impresión y alteridad quedan vigorizados por la fuerza de imposición. Mas hemos de indicar, en la aprehensión hay tanto acto intelectivo como sentimientos y voliciones, de manera estructural. De hecho, como expresa Zubiri sobre el hombre, la aprehensión de intelección sentiente, la volición tendente, el sentimiento afectante, no son sino tres momentos de una acción única. La acción de comportarse con las cosas como reales. De modo que, como sigue destacando Zubiri, la volición tiene un especial momento de realidad. Aquello que la voluntad quiere es siempre y solo un modo de estar en la realidad, es decir, un modo mío de ser real en la realidad. La dinamicidad de los actos de aprehensión en la filosofía zubiriana atiende a la intelección sentiente y la realidad sentida. Esto es, un acto noérgico por el que el sentiente, en actualidad, con toda su carga y todo lo que la misma conlleva, aprende la realidad y en el que ésta lo afecta inexorablemente. Así como gusta pensar a Zubiri, intelección y realidad son los hechos radicales y básicos. La unidad de estos hechos es actualización, actualización de realidad en intelección. Esta actualización, a su vez, como indica el filósofo español, en inteligencia y logos, es en efecto actualidad numérica, numéricamente idéntica de inteligencia y realidad. Y solo en actualización diferencial cobra esta actualización el carácter de exigencia de la realidad, de evidencia. Por otra parte, la intelección aquí involucrada, en cuanto lo real es inteligido, presenta lo real en intelección en su verdad. Esta verdad de la intelección es la verdad real. Por ello vale decir que la verdad es una cualidad de la intelección como tal. Es una cualidad de los actos intelectivos y, fundamentalmente, la intelección primordial de este hecho básico y natural por el cual el sentiente aprende lo real. Por esto podemos decir con Ferrafallos que, quiera o no, yo no puedo dejar de inteligir, de aprender impresivamente cosas con la formalidad de suyo.
y de aprenderlas con unos contenidos que yo no pongo, que me son literalmente dados. He aquí el momento objetivo. Evidentemente, sin mí, sin momento subjetivo, no habría intelección, pero tampoco lo habría sin momento objetivo. De modo que, como expresa Zubiri en Sobre la Esencia, en la primera actualización no hay ni puede haber sino verdad real. No es juicio ni afirmación. Nótese, pues, que el acto cuyos momentos son el sentir y el inteligir es un acto de aprehensión, de captación de algo, sin que estas expresiones impliquen ningún tipo de juicio respecto a la situación ni al ser de lo captado. Así, la verdad real, cabe recalcar con Zubiri, no es algo que consiste simplemente en ser verdad en sentido de una afirmación, de un juicio verdadero. No consiste tampoco en una verdad en cierto modo ontológica, sino que consiste en algo mucho más elemental, pero para nuestro problema más decisivo. Es la actualidad misma de lo real en una inteligencia, pero en tanto que realidad. Por su actualización en la inteligencia decimos que lo real es verdadero. O de otra manera, lo, lo que la mera actualización de lo real añade a la realidad es pues su verdad. Si conviene decir en estas coordenadas que la realidad funda la verdad, es sencillamente porque no hay verdad sin realidad. Esto vale para la filosofía de corte clásico o tradicional, pero vale de manera incisiva y particular en este contexto, porque solo en la realidad, o solo en realidad, y en intelección sentiente puede manifestarse la verdad real, o como expresa Conil, la realidad de verdad a la intelección al estar actualizada en ella. Repito, la realidad da verdad a la intelección al estar actualizada en ella. Esto supone que aquello que se designa como ratificación, pero ¿qué se ratifica? Pues bien, en la propia aprehensión, la realidad se impone sobre la inteligencia. La presencia de la cosa sentida e inteligida, al verse actualizada en aquella, permite que la cosa se ratifique a sí misma como real, como de suyo. No es que la inteligencia ratifique a la cosa, soy yo ratificando a la cosa, pues es la misma cosa la que se ratifica así en la intelección. Esto es verdad real. La ratificación es la forma primera y radical de la verdad de la intelección sentiente, como expresa Zubiri en Inteligencia Sentiente. De modo que, si la verdad es una cualidad de la intelección, en los términos antes planteados, no nos dejará tal perspectiva con una visión análoga a las interpretaciones correspondentistas de la verdad. Esta no es adequatio rei et intellectus, pues, como se ha destacado, en la actualización de lo real de la cosa en intelección, es que se llegará a manifestar la verdad o la verdad real. La intelección, allende la aprehensión primordial de realidad, puede ser lugal o racional. Y, como indica Ferraz Payos, tanto en la intelección como logos, cuanto en la intelección como razón, la actualización rompe la compacidad de los momentos individual y campal. Se produce una dilatación intelectiva según la respectividad de lo real. Más, así como la verdad también puede ser dual y, tal como destaca Conil, en ella se sale de la cosa real hacia su concepto o hacia una afirmación en el desarrollo del modo ulterior de intelección que es el logos, o hacia su razón. Y aquí donde puede haber lugar para la falibilidad y posteriores derivados. Puede ser el error o lo que mencionaremos más adelante, la noción de posverdad. De hecho, tal como explica Conil, Zubiri distingue tres formas de verdad dual. Si volvemos a la cosa real desde su concepto, es la verdad como autenticidad, autenticando. Si volvemos a la cosa real desde una afirmación, es la verdad como conformidad, veredictando. Y si volvemos a la cosa real desde su razón, es la verdad como cumplimiento, verificando. Pero todo acto intelectivo primordial supone verdad, pues toda aprehensión primordial es de realidad. Y tal acto explica cómo acontece la verdad. Hemos notado que la verdad real
es esa realidad ratificándose en intelección. A este nivel o instancia, como da a entender Conil, no hay ni puede haber ciertamente error. En efecto, toda aprehensión primordial posee verdad real y no puede darse un error real. Este solo puede tener lugar en los fenómenos de dualidad. De este modo, análogamente a como enseña la veracidad actual y momentánea de la sensación, el remo captado como doblado debajo del agua es realmente sentido, es real. De la misma manera que el remo recto fuera del agua lo es igualmente real. Sin embargo, podríamos decir asimismo que la opinión asentada en una persona de que la Tierra es plana es realmente el caso en su idea de la Tierra, aunque realmente no sea el caso allende su idea de la Tierra. Conil destaca que el error solo es posible al salirse de la actualidad de lo aprendido en la aprehensión, al lanzarse a una intelección dual allende la aprehensión. Vale, no obstante, destacar que este desvío no impide la aprehensión en realidad. De hecho, el fenómeno de la posverdad no se contrapone ni es una forma de negación de la verdad real. La realidad verdadera da verdad y por ello posibilita comprender el que el surgimiento de verdades alternativas no se desvinculen de la verdad. Aunque, como destaca Mauricio Ferraris, el concepto de posverdad emerge y define algunas de las características esenciales de la opinión pública contemporánea, no es propiamente error con respecto a X, pero sí puede entenderse como una forma de no verdad, como una privación de verdad. Ahora bien, ¿en qué consistiría la posible verdad de la posverdad? Ya que si no puede haber radicalmente o propiamente una negación de la verdad real, ¿en qué consistiría esa forma de no verdad? Y en ese sentido, ¿cómo podríamos hablar de eso de la posible verdad de la posverdad? Está en ella inexorablemente vinculado al hecho fundamental de que la realidad verdadera. ¿Pero qué quiere decir esto? En cierto sentido, que hay rasgos de la verdad real en toda forma ulterior de la verdad, incluso en las formas de no verdad. Así, tiene sentido afirmar con Alberto de Sabe que la verdad real no es dual, pero es el fundamento de toda verdad dual y de toda no verdad. Por ello, la posverdad es derivada de la verdad. Si el error consiste, a decir de Conil, en una privación de verdad, valdría considerar que las formas de posverdad constituirían igualmente una cierta privación de verdad. Pero ¿qué posibilita interpretar el fenómeno de la posverdad no en su origen emergente, sino como desapego, desviación o divergencia con respecto a la verdad? Tal como expresa Conil, la deformación en los fenómenos de dualidad es posible por una actuación que va más allá de la aprehensión primordial de realidad, que es el modo primario de intelección. Nuevamente, aunque lo fundante sea la propia aprehensión primordial de realidad, lo que propicia casos análogos, esto es, esa deformación, es la intelección dual y la verdad dual, los fenómenos de dualidad. Pero, de acuerdo con Zubiri, toda verdad dual es esencialmente una verdad coincidencial, una coincidencia entre la verdad real de la cosa y la intelección de esta cosa desde otras. Así, en esta instancia, la falsedad aparece como una falta de conformidad y por ello, análogamente, en la verdad como autenticidad, por ejemplo, la Tierra parece esférica porque realmente lo es. En la conformidad de la cosa con la simple aprehensión, esta conformidad compete a la realidad actualizada, a, la, a lo real en actualidad intelectiva. Pero de hecho, según indica Conil, como la actualización y ratificación se dan en una intelección impresiva, la verdad real nos tiene poseídos por la fuerza de la realidad. Y por eso nos sentimos arrastrados a ulteriores intelecciones. Y es ahí, en el ámbito de las fuerzas que concurren en los fenómenos de dualidad intelectiva, donde emerge la no verdad y el error, posibilitando la posverdad y la mentira. Ciertamente, la verdad es, de alguna manera, intrínseca a la intelección, y en cuanto estamos poseídos por la verdad, vale hablar de un aspecto del sentido práctico de la misma, es decir, de la verdad como poder. En ello se patentiza la idea de apoderarse, de dominar, y en la experiencia del poder de lo real damos igualmente con una experiencia de búsqueda de fundamento.
La verdad alude así a la busca de soporte, de un soporte vital, de firmeza, de aquello sobre lo cual apoyarse con certeza. Es así voluntad de verdad real. En estos términos, Colin destaca que la verdad depende de la libertad y de la confianza. Ha de poder confiarse en este soporte, pues ha de ofrecer seguridad, y ello, vinculado a un vivir en la verdad, nos hace realmente libres. Hay aspectos decisorios en este punto. Colin expresa que desde el punto de vista lingüístico, en la idea de verdad quedan articuladas tres dimensiones cuyo esclarecimiento es un asunto central de la filosofía: la realidad, la seguridad y la patencia. Asimismo, la ratificación de la realidad en la intelección, nuevamente verdad real, tiene tres modos: manifestación, firmeza y constatación. Y en cuanto nos asentamos en un modo de verdadear, hay allí expresión de una preferencia. Mas todo proceder siguiendo una preferencia se produce a costa de dejar de lado otra preferencia. Esto nuevamente se cifra en esa búsqueda de soporte vital, de confianza, de seguridad, que no sé si no aludirá la idea de verdad. Hay en de todo. En la posverdad hay verdad, pues aunque entendamos aquella como una privación de verdad, la vida humana no puede prescindir o desligarse de esta. Esto no impide que en la dimensión práctica se pretenda proyectar una distorsión de la misma. El hombre naturalmente siente y sabe lo real, intelige sentientemente lo real. La distorsión no es sobre si hay realidad, sino cómo es la misma. Y aquí se involucra el comprender. Ahora, como sostiene Conil, tiene también su forma de verdad, actualización en búsqueda, en tensión y tanteo, abriendo caminos a través de rodeos y circunloquios. Por eso, la intelección compresora tiene también carácter discursivo y constituye un inteligir en libertad, a través de la elección de esbozos en el ámbito de la razón. Ello da paso a pensar en la dimensión subjetiva en el acto de intelección, y en la misma tengo la vivencia de la verdad real de tengo la vivencia de la verdad real de mi realidad propia. La verdad me es accesible en mi intelección, pero trasciende mi subjetividad en cuanto cualquiera, igualmente, en acto intelectivo puede acceder a ella. Así, hablamos del carácter público de la verdad, de modo que el hombre se ve afectado por un intercambio con los demás que convierte el carácter público de la realidad en realidad pública, es decir, admitida por todas las inteligencias que están afectadas. Y en esta realidad pública manifiesta en el mundo social en el que es en el que se moldea el discurso y el lenguaje. Se revelan las construcciones mediatas y esquemas de interpretación como derivaciones ulteriores del hecho fundamental de la sensación inteligente. En este sentido, el, el fenómeno, disculpen, de la posverdad se mostraría como la resignificación de una experiencia fundamental vivida por todo sentiente. La realidad sentida no puede, stricto sensu, ser verdad expresada discursivamente, porque, como señala Conil, el lenguaje tiene un carácter originariamente figurado y, por tanto, es radicalmente incapaz de expresar adecuadamente la realidad. Por eso podríamos pensar en términos de la imposibilidad de una adecuación en sentido radical. No puede haber adecuación y particularmente no puede haber ese nexo o relación fundante, como se pretende en ciertas formas de filosofía, eh, un nexo entre lenguaje y realidad, porque el lenguaje no puede expresar a la realidad. Es imposible que el lenguaje llegue a expresar uno a uno realidad. Por eso también las formas figurativas de la verdad, como se presentan en la tradición preanalítica que funda Wittgenstein, no resulta ser posible, cuando menos desde este marco, cuando menos desde cualquier otro. Entonces, nuevamente, el lenguaje tiene un carácter originariamente figurado y por tanto es radicalmente incapaz de expresar adecuadamente la realidad. No es de extrañar así que la verdad y la realidad parezcan ser moldeables en el discurso, ya que el mismo la equivoca. La pretensión de dominación de la opinión pública, tal como se manifiesta en el fenómeno de la posverdad,
a través de esta distorsión, patentiza esa forma de no verdad en la verdad. Análogamente a como toda aproximación empírica en ciencias está cargada de teoría, las pretensiones de verdad en los discursos políticos están igualmente sesgados. Esta afección en el discurso, derivada del sesgo, es lo que podría entenderse como una deformación de la verdad. Y no obstante, asimismo, lo real verdadea en el juicio. La reorientación de la circunstancia social que produce el fenómeno de la posverdad, no obstante, encuentra o tiene camino en la pretensión de verdad, es decir, en la adhesión por voluntad de verdad en un soporte vital que proporcione confianza, garantías, etcétera, puede superarse tal circunstancia. La provisionalidad de la intelección dual en su forma racional, la intelección de razón como modo de la intelección, al decir de Fra Fayós, no significa su no verdad, no significa que lo inteligido según razón en un tiempo tenga que ser forzosamente derogado. Significa que la verdad de la razón está abierta a ser superada. Y en último término, lo real es lo que da o no razón, lo que da o no verdad. Y ello es así, pues la realidad es verdadera. Y con esto termino. Muchas gracias.